Gálatas capítulo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Lo voy a repetir. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. He leído tu palabra esta mañana. Me dispongo a explicarla. Te pido que mientras esté explicando tu santa palabra, tu espíritu se mueva, revelándola, abriendo los entendimientos, y que tu palabra que enseña, enseñe. Que tu palabra que redarguye, redarguya. Tu palabra que es como martillo que quebranta la roca, quebrante las estructuras arcaicas y las desmorone, las eche abajo. Que tu palabra que es como un río corra y sea glorificada. Ella que es como medicina sane, sane, Señor, las heridas del alma, del corazón. Tu palabra es para la gloria de tu nombre. Tu palabra edifique, perfeccione a tu pueblo, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra destile como la miel, como la que destila del panal. Tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta mañana les voy a estar hablando acerca del crecimiento espiritual. El versículo que leímos deja ver que cuando somos niños espiritualmente no es bueno, sino que tenemos que crecer. Porque dice que el niño en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Deja ver que si estamos como niños en cuanto a lo espiritual, aún estamos como unos esclavos. Necesitamos crecer. Aunque seamos Señor, porque creímos en Jesucristo, pero mientras estamos como niños, no heredamos lo que debemos heredar. Me explico un poco más. Hay niños que reciben herencias de sus padres cuando mueren, millardos, millones. Pero ellos, mientras son niños menores, ellos no pueden administrar la herencia que tienen hasta que no llegan a la mayoría. La casa donde por primera vez yo viví después que me casé era una casa de una herencia de un niño. Y esa casa se le iban a entregar a ese muchacho a los 18 años. Mi papá habló con los dueños de esa casa y me la dieron como por 10 años para que yo viviese en esa casa. Por cierto, no viví ni un año, me fui a las misiones y la dejé abandonada. Mi papá se molestó por eso. Le conseguimos una casa y todo y se va por ahí a caminar por ese tal evangelio. Pero estaba trabajando en el Señor. El niño recibía la casa a los 18 años. Mientras tanto no podía manejar aquella herencia. Los judíos tenían esa costumbre. El apóstol Pablo, conociendo la costumbre de los judíos, pues les habla a ellos de una manera que ellos puedan comprender. Si recuerdan al hijo pródigo cuando se fue a ir de su casa, que él dijo: ya yo puedo manejarla, ya yo puedo recibir la herencia, dame la parte que me corresponde. Y el padre no pudo negarle a aquel muchacho la herencia que le correspondía. Ahora, nosotros antes de creer en Jesús estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Muertos porque el pecado de Adán y Eva trajo la muerte para nosotros. Dice Romanos 5 que con el pecado de Adán y de Eva pasó la muerte a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Se transmitió ese terrible mal. Adán y Eva le dijeron: si comen del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. Algunos dicen que ese árbol era el árbol de la primicia para Dios. Por los que enseñan de primicia dicen que se comieron la primicia.
Y esa era la primicia, que es algo que era del Señor y que por eso era que estaba prohibido, dicen ellos. Lo cierto es que comieron, desobedecieron. Eso es lo que es pecado, escuchen. Hacer las cosas que Dios prohíbe y no hacer las cosas que Dios manda. Si una persona hace las cosas que Dios prohíbe, peca. Y si no hace lo que Dios manda, peca. La Biblia dice: Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los que no se arrepientan están pecando, están en desobediencia. Dios les dice que si comen van a morir. Comieron y no cayeron botando espumas por la boca ni temblando. Murió la vida de Dios en ellos. De allí en adelante esa muerte se fue transmitiendo a todos. David dice en el Salmo 51:5: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. David comprendía que había nacido muerto ya en cuanto a la vida espiritual. Por eso es que no podemos decir que todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios murieron. Ahora son hijos de Dios solamente los que viven en Cristo. Como dice Juan 1:12, cuando dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que creen en Jesús. Todos los demás quedaron como criaturas de Dios, muertos en delitos y pecados, que necesitan la vida. Así estábamos nosotros. Pero apareció Jesús hablando en abundancia la palabra vida. Ya Juan hablaba y decía: en él estaba la vida. Y él decía: yo soy la verdad y la vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Yo soy la resurrección y la vida. El que toma del agua que yo le doy, le digo a la mujer samaritana en el capítulo 4, tendrá dentro de él una fuente que salta para vida eterna. Jesús pronunciaba esa palabra, le dijo a a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, le dijo: no puedes heredar el reino de los cielos, no puedes tenerlo si no naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, aunque era maestro de la ley, se quedó sin comprender y dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? No comprendió, pero Jesús hablaba de esa vida espiritual. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros nacimos de nuevo. La vida espiritual que estaba perdida, la recuperamos. La imagen de Dios vino a nosotros y nosotros empezamos a tener esa nueva vida, que ya no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu, una vida espiritual. Y aunque seguimos en esta materia vieja, en este cuerpo viejo, dentro de nosotros hay una vida nueva, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura que va a buscar lo bueno, lo santo, lo limpio. Pero la vieja naturaleza, que el apóstol Pablo la llamó carne, la que teníamos nosotros antes, como dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, esa naturaleza también queda en nosotros. Y pasamos a ser entonces seres de dos naturalezas, de dos nacimientos. El primer nacimiento, el que tuvimos de carne y de sangre, el que tuvimos de nuestra madre, el primer nacimiento, la humanidad, esa que nació infectada por el pecado. Y el segundo nacimiento, el que tuvimos en Cristo, cuando lo aceptamos. Y podemos decir entonces que pasamos a ser seres de dos naturalezas, una humana carnal y una espiritual que busca lo bueno. Es allí donde un hermano canta una canción, llamado Gabriel Paredes, y dice: dos seres hay en mí, dos seres hay en mí, que quieren dominar. El uno está muy bien y el otro está muy mal. Dos seres hay en cada uno de nosotros. La vieja naturaleza
el apóstol Pablo mandó que la hiciésemos morir, que muriésemos a ella. Después de nosotros vivir, hiciéramos morir esa vieja naturaleza, que las subordinemos, las releguemos a un segundo plano y le demos prioridad a la naturaleza espiritual. Que esa naturaleza humana carnal nosotros la hagamos morir. Pero ¿cómo va a ser eso si nos arrepentimos y la mente no nos queda en blanco? Recordamos las cosas pasadas. Pues necesitamos crecer en el espíritu. Necesitamos elevarnos a lo espiritual y buscar que nuestra vida espiritual se fortalezca y crezca de manera que pueda controlar los deseos humanos, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Esa vida espiritual necesitamos fortalecerla. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 5, decía: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne, la vieja naturaleza, tiene deseos que continuamente nos instan al pecado. Que no quisieran ser malos, no quisieran ser pecadores. Pero hay una humanidad pecaminosa heredada